Esta noche, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias. Desde este momento ruego total concentración en lo que Dios quiere hablarnos. Isaías capítulo 25, verso 1. Isaías capítulo 25, verso 1, la versión de las Américas. Y luego vamos a leer la versión Jerusalén, el mismo versículo. Me gusta mucho comparar las distintas versiones para entender los conceptos y los pensamientos de manera más amplia. Dice la palabra de Dios en Isaías 25:1. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré y daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. La versión Jerusalén dice: Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzo, alabo tu nombre, porque has hecho maravillas y planes muy de antemano que no fallan. Gloria a Dios, planes que no fallan, planes anticipados que no fallan. Quiero hablarle sobre esta palabra que me parece que es una palabra oportuna para que nosotros podamos descansar. Producto de la situación que estamos viviendo, la gente tiene una inestabilidad emocional y las personas entran en etapas de dudas. Hay una incertidumbre de lo que pasará mañana. ¿Qué es lo que sigue después de todo lo que actualmente vivimos? Pero Dios es un Dios de plan, y quiero comenzar hablándote de eso. Que Dios es un Dios de plan y de propósito. Son planes que han sido diseñados en la eternidad. Por eso es que nosotros podemos tener paz en nuestros corazones a pesar de lo que está pasando ahora en el mundo. Otras versiones de la Escritura, al referirse al texto, dice que son planes fieles. Otra versión dice planes confiables. En un mundo lleno de incertidumbre, cuando la incertidumbre nos llena, tenemos que aprender a descansar en la palabra y en la promesa que Dios nos ha dado. Podemos poner a reposar nuestra mente y nuestra cabeza en la roca que es Cristo. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú y no sabía lo que le deparaba el destino, en un paraje solitario le llegó la noche y la noche se le vino encima. Y entonces dice la Escritura que tomó una piedra y la puso por cabecera. Hay que poner a reposar la cabeza en la roca que es Cristo. Y cuando nosotros miramos eso, dice que él empezó a tener sueños y tuvo una experiencia de una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Luego se dio cuenta que aquel lugar era un lugar de acceso a la eternidad. Entendió planes, entendió el futuro, porque Dios le habló una palabra y le dijo: la tierra donde estás acostado ahora, la tierra donde estás acostado, esa te la daré a ti. La tierra era la promesa. Así que él descansó sobre la promesa. Y fíjese qué interesante, porque no podemos dejar que nuestros corazones caigan en el temor, en el miedo, en la ansiedad o en la incertidumbre. ¿Por qué podemos tener esta confianza? Porque a Dios nada de lo que está pasando en el mundo lo toma por sorpresa. Él tiene el previo conocimiento de todas las cosas. Dios es un ser, Dios no es
un ser reactivo, o sea, Dios no reacciona ante una circunstancia, ya está planificado de antemano. Tampoco Dios inventa planes emergentes, siempre hay un plan anticipado. Él siempre tiene el plan perfecto de antemano. Esa palabra es clave cuando, no sé por qué, pero cuando yo la descubro y cuando yo leo esos pasajes, traen una fortísima estabilidad a mi ser interno. Hay algo planificado de antemano. Previo Dios me había dicho a mí, y yo sé que a usted también, que Él está en el asunto. A través de las Escrituras vamos a encontrar que Dios siempre tenía un plan perfecto. Muchas veces estos planes no son visibles, están ocultos detrás de circunstancias. Por eso creo que las aflicciones, yo siempre lo digo, las aflicciones son milagros disfrazados. Y muchas veces los hombres no entienden. Otras veces esos planes eran revelados mediante voces proféticas que anunciaban de alguna manera que Dios tenía un plan en medio de todo. Así hacía Dios. Dios se esconde detrás de cosas, Dios se esconde detrás de circunstancias. Dios mantiene vedados sus planes y los da a conocer en los momentos importantes de la historia. Dios siempre ha tenido un plan en medio de todo. Creo que Dios tiene un plan perfecto para este tiempo que nos está tocando vivir, como dice la versión Jerusalén, que son planes muy de antemano que no fallan. Antiguamente cantamos una canción que decía: puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si hay algo y alguien en quien puedes confiar, uno es que puedes confiar en la palabra, en el dicho de Dios. Pero segundo, puedes confiar en la persona de Dios, porque tienes que tener fe en Él, pero tienes que tener fe en lo que Él ha hablado y en lo que Él ha dicho. Son planes seguros, confiables. Son planes concebidos, preparados de antemano desde la eternidad. Dios no improvisa nada con respecto a sus proyectos. Dios es un Dios de plan, es un Dios de diseño. Dios es un Dios que ha trazado un camino. Dios siempre tiene una palabra para el momento cumbre de la historia. Dios siempre tiene la salida para el momento oportuno. O sea, Dios nunca permitirá una prueba sin antes haber diseñado la salida. Como lo dice 1 Corintios 10:13, que juntamente con la prueba también vendrá una puerta de escape, dice la versión de las Américas. La Reina Valera 60 dice una salida, pero me gusta más. Dice que es una puerta de escape, una puerta, una vía de escape a fin de que la podamos resistir. O sea, Dios no está improvisando nada. Dios conoce estos momentos de la historia de la humanidad. Dios sabe, Dios tiene el control de los tiempos, las edades, de las dispensaciones. Dios comprimió y no conceptualizó, sino que, mejor dicho, Dios diseñó el mundo y lo estableció bajo dispensaciones conocidas por Él desde el principio, desde que concibe en su diseño la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de el gobierno humano. Después viene la era patriarcal, el gobierno humano, la dispensación de la ley. Ahora mismo estamos viviendo algo que se llama la dispensación de gracia. Finalmente vendrá la dispensación del reino, y cada uno de esos tiempos han ido siendo establecidos y marcados por acontecimientos. Así ha sido. Así que, hermanos, tranquilos, reposemos en Dios, porque Dios conoce las dispensaciones y los tiempos, las edades, dice el libro de Daniel. Así que nosotros tenemos que tener reposo en eso. No sé cómo concibe usted el diseño de los tiempos.
Si lo concibe dentro de dispensaciones, otros los conciben dentro de pactos. El pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto de gracia, el pacto eterno. Como lo conciba, son conceptos teológicos, pero al final lo que te está diciendo es que Dios no improvisa nada. Dios no está improvisando. La forma en que lo interpretes esa es tuya, pero el diseño, existe un plan confiable, existe un plan fiel que no falla. Y quiero mostrarle algunos ejemplos interesantes. 1 Pedro 1:19 al 20. Dice la palabra de Dios. Esto de planes anticipados para nosotros. Dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y luego dice, porque Él estaba preparado. Qué tremendo. Él estaba preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Sabe? La versión del oro, ese mismo versículo me impacta lo que dice, porque dice, la palabra es prorizo en el griego, pero la versión oro, 1 Pedro 1:20 de la versión oro dice predestinado. Predestinado, sí, ya desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Pre es antes. Algunos teólogos discuten si es el previo conocimiento de lo que se llama la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Otros discuten si es lo que se llama el consejo de Dios. Y otros hablan de la predestinación como algo separado, pero es que a veces nosotros nos enredamos en conceptos e interpretaciones. Cuando usted lo busca en el original, la palabra propósito tiene que ver con tiene que ver con un antes, tiene que ver con un diseño anticipado. Por eso es que predestinado se dice prorizo, pero la palabra conocido dice que a los que conoció. O sea, yo fui conocido por Dios antes de haber llegado y ser concebido, antes de la concepción misma del ser humano en el vientre materno. Ya Dios nos conocía. Eso se dice preginosco, conocido de antemano. Pero hablando del Cordero de Dios y de la redención misma, dice que el Cordero estaba predestinado. Qué hermoso ver estos versículos en el que descansa el fundamento teológico de la redención de la raza humana. Todos conocemos la historia de la caída del hombre en el Edén. No sabemos cuánto tiempo el hombre vivió en inocencia, en su estado de gloria. Finalmente lo vemos caer atrapado por la serpiente, por su astucia, cometiendo el pecado de alta traición. Y el hombre no fue un pecado sexual el que cometió. El pecado de Adán fue un pecado que se le conoce teológicamente como el pecado de alta traición. Y este pecado que el hombre comete, hermano, es un pecado de separación eterna de Dios. El hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, creado para ser un ser eterno. Hay una diferencia entre la eternidad y la inmortalidad. El hombre fue creado para ser eterno, no inmortal. El único Dios invisible e inmortal es Él. Pero el hombre indudablemente podía alargar su existencia y podía mantener eternidad en su corazón, comiendo del árbol de la vida que era Cristo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ese hombre creado a la imagen y semejanza de Dios comete el pecado de alta traición, es destituido de la gloria de Dios, es declarado proscrito, echado fuera. Pero entonces aparece Dios en el jardín. Y en Génesis 3:9 dice que el Señor lo buscaba y le empieza a preguntar: ¿dónde estás tú? Y dice la palabra de Dios que entonces el hombre se encuentra frente a Dios desnudo. Le dice: tuve miedo.
porque estaba escondido de su presencia por causa del pecado. Pero entonces Dios sí sabía que eso pasaría, pero Dios confió en el hombre. La gran pregunta de los ateos capciosos: si Dios sabía que el hombre iba a fallar, si Dios sabía que el hombre no iba a mantener su fidelidad, ¿por qué entonces Dios lo puso en el lugar donde él iba a caer? ¿Por qué puso el árbol de la tentación o el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué? O el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué pone allí ese árbol? Porque Dios confió en el hombre. Porque el hombre es un duplicado de Dios. La respuesta a tu pregunta es que Dios no hizo un autómata. Dios no hizo un robot. Dios hizo un ser pensante con la capacidad. Eso se llama el libre albedrío, capacidad de decisión y capacidad de elección. Agente moral libre, capaz de ¿qué? De decidir. Aún los ángeles son agentes morales libres. Ellos determinan si seguir a Dios. No dice la Biblia que Luzbel, convertido en Satanás, los engaña y los arrastra y los convence. Ellos decidieron, dice en el libro de Judas, dice que decidieron abandonar su propia dignidad y morada. Fue un acto de su voluntad. Y fíjate qué interesante, que el hombre fue creado como un agente moral libre, pero entonces el hombre peca y Dios aparece en la escena. ¿Por qué lo hizo como agente moral? Lo hizo, se dio cuenta que el hombre estaba en su pecado, caído, arruinado. Y vemos que Dios entonces sacrifica un animal que seguro fue un cordero, y con su piel lo cubre. Y aún fresca la sangre, era la manifestación de un plan visto en figura, planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Adán conoció a Cristo no como nosotros. Adán conoció a Cristo en sombra y figura. Adán conoció a Cristo en una sombra. Y lo conoció como el Cordero. Como Juan, que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Planeado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Nuestra redención no comenzó cuando nosotros conocimos a Cristo. En cierto modo, algunos piensan que ese día comenzó Dios a conocerlos. No, esto fue planificado desde antes. Esto fue planificado, son planes anticipados desde antes de la fundación del mundo. Dice esta versión, dice: Cristo estaba en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, y se ha manifestado para vuestro bien, dice, en el momento cumbre de la historia. Dice: Cristo estaba presente en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, y se ha manifestado para vuestro bien en el momento cumbre de la historia. Allí mismo en Génesis 3:15 se establece la primera promesa de redención para la raza caída. Para todo hombre pecador, un día vendría a nacer el Hijo de Dios de una simiente de mujer, como ocurrió hace 2020 años atrás. Dios conoce tu condición y espera que tú se lo confieses a Él, porque ya preparó el perdón. Ya hay perdón para ti. Pastor, pero es que yo siento que todavía no es mi tiempo. Pastor, pero es que yo todavía pienso que Dios no me puede perdonar. Yo te quiero decir algo. Es que mira, ya hay perdón para ti. El perdón de tus pecados no es el día que tú pecaste, fue antes. Ya está planificado, pastor. Entonces simplemente, ¿por qué Dios no me perdona? Porque Él quiere, Él conoce tu condición.
Pero eso es como la famosa anécdota aquella de Guillermo y su hermana. Que un día Guillermo, un niño inquieto, mató el pato de la abuela con una piedra. Lanzando, jugándole, mató el pato. Corrió, lo escondió, pero su hermana lo vio. Y su hermana, que era muy astuta, empezó a manipularlo y le dijo: le voy a decir a mi abuela. Y los días que siguieron, lo manipuló a su conveniencia. Le hacía hacer todos los oficios, lo obligaba y lo convirtió prácticamente en su esclavo. Y hizo con él todo lo que quiso, hasta que un día se hartó y se cansó. Y dijo: lo mejor es que yo le diga a mi abuelita lo que pasó. Cayó en una depresión tan grande que ya no podía, ya no quería ni vivir, no comía, porque su hermana lo había manipulado con aquella cosa, la culpa, y aparte de eso, la manipulación. Lo encontró su abuela deprimido debajo de unas gradas y le dice: a ver, Guillermo, ¿qué está pasando contigo? Y lleno de lágrimas le dijo: abuelita, yo maté el pato, yo le quité la vida a ese animal. No fue intencional, pero lo hice. Y mi hermana me ha chantajeado por todo este tiempo y me ha manipulado y me siento muy mal. Así que he decidido mejor confesárselo a usted. Y le dijo: yo lo sé desde el primer momento que lo hiciste, pero estaba esperando que tú decidieras venir y contármelo. Así es Dios. Dios conoce todas las cosas, pero está esperando que tú vengas y le digas a Él lo que sientes en tu corazón. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios: por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo has preparado para mí. Entonces vemos que el Cordero estaba preparado de antemano. Si hay pecado en tu vida, ven a Jesús. Solo tienes que confesarlo. Ese Cordero de Dios. Pero ahora lo vemos, que cuando el hombre cae y se reúne la triunidad de Dios y se tienen que tomar las decisiones de alto nivel para rescatar y salvar al hombre que estaba perdido, era necesario que el Hijo de Dios viniera en un cuerpo semejante al del hombre. Déjeme ser un poco imaginativo. Miguel no podía venir. Tampoco podía venir Gabriel, ni Rafael. Cuando digo Rafael es porque aparte de Gabriel, Miguel, existen otros nombres que algunas versiones omiten. Pero no pudo venir ningún ángel hasta que apareció el Hijo de Dios y se ofrece para venir el Eterno, el Verbo. Y entonces es necesario lo que se llama la encarnación del Hijo de Dios. Y tiene que venir en un cuerpo semejante al del hombre. No puede venir como Dios, se tiene que despojar de sus atributos. Tiene que despojarse de su omnisciencia, de su todo saber. Tiene que despojarse de todos sus atributos como Dios. Su omnisciencia es que Dios está presente en todos lados. Pero Él empieza a limitarse, a despojarse, como lo dice Filipenses 2. Todos sus atributos y entonces lo más, escuche, dicen los entendidos y estudiosos del genoma humano, que la vida humana en el vientre materno comienza como la tilde de la I.
Así se puede entender la vida. Imagínese el Eterno convirtiéndose en lo más pequeño en el vientre de la Virgen María para venir a redimir al hombre, pero era necesario. Entonces dice, por lo cual al entrar en el mundo, para entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, no has querido, pero un cuerpo me has preparado. Fue necesario preparar un cuerpo para que Él viniera. Jesús es Dios, es preexistente, es lo mismo en esencia y en todo. Es espíritu, pero entonces no puede venir como Dios, tiene que venir como hombre. Y Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, tremendo en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¡Qué tremendo! El hombre en el Edén no era un ser cuya vida dependía de la sangre, sino que era un ser lumínico, era un ser de luz. La reproducción de la raza humana no iba a ser sexual. El hombre no era un ser sexuado, era un hombre de luz, pero a causa del pecado se apagó. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es luz, Él es nuestra luz. Por eso después que Él peca es que entonces su composición molecular cambia y se convierte en un ser cuya vida depende prácticamente de la sangre. El libro de Levítico dice que la vida de la carne, entonces se hace parte de carne y sangre y viene a ser un ser mortal. Jesús tuvo que venir a morir y derramar su sangre para redimir al hombre pecador. Pero no solamente le preparan un cuerpo físico. Entonces Jesús, como decía el gran evangelista, el gran hombre de Dios, el doctor Billy Graham, el hombre era como una hormiga. Y para que una hormiga, si tú le pones el dedo, ella va y se lo salta, porque no tiene la capacidad de entender. Entonces el hombre, lo decía Billy Graham, él decía de esta manera, el hombre era como una hormiga y el Dios eterno se hizo hormiga para poder habitar entre él. Qué tremendo, ¿no? Le preparan un cuerpo físico para que habite entre nosotros. Le preparan un cuerpo de antemano. Lo de María no fue una casualidad. Nace por obra y gracia del Espíritu Santo. El misterio de la piedad implica que Dios, dice, se hizo carne. No es la reencarnación, es de la encarnación del Verbo. Y viene a la tierra, por eso son planes anticipados. Y le preparan un cuerpo físico, espiritual también. Y así como le prepararon un cuerpo físico que anduvo aquí en la tierra, que comió, que bebió, que durmió, que se cansó, que lo tuvo que alimentar, que después de 40 días de ayunos tuvo hambre, que dijo en alguna ocasión, vayamos y descansemos un poco. Y dice que todo eso tenía una sola razón, tenía que identificarse plenamente con el hombre, para que no fuera un ser ajeno a las debilidades nuestras. Jesús, si hay alguien que conoce tu debilidad, si hay alguien que sabe de lo que tú adoleces, si hay alguien que conoce cada lágrima porque también lloró, si hay alguien que sabe de tus sufrimientos, de lo que significa el rechazo, de lo que significa sentirse triste, es Él. Mi alma está triste hasta la muerte. De lo que significa las batallas en oración, dice que con grandes súplicas y lágrimas lloraba al que le podía librar de la muerte.
Si hay alguien que sabe el rechazo familiar, es Jesús. Si hay alguien que sabe el ser malinterpretado, malentendido, el ser el objeto de la burla, del cuestionamiento de la gente, es Jesús. Si hay alguien que conoció el dolor, es Jesús. O sea, tú crees que lo has conocido todo. Hay alguien que conoció y sufrió aún más que tú. Anoche hablaba con una persona como a las 2 de la mañana y me decía, estoy desde los Estados Unidos, y se sienten agobiados, personas que me llaman y dicen, no sé qué hacer, me siento morir, me siento mal. Yo lo que le ministro en la paz de Dios. Y le digo, el Señor conoce lo que estás viviendo en esta hora. El Señor sabe, porque Él es tu fiel sacerdote. Él es el que se vistió con un cuerpo humano preparado. Pero no solamente eso, Lucas 9:58 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, aquí está hablando, la mayoría interpreta literal, pero Jesús estaba diciendo, yo necesito un cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Tuvo un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico murió en la cruz. Necesitaba un cuerpo místico. El cuerpo místico espiritual es la iglesia. Por eso él andaba buscando un lugar donde recostar su cabeza, donde poner sus pensamientos, donde él necesita un cuerpo donde colocar su autoridad, su cabeza, su dominio, su autoridad, donde poner su centro de mando, una iglesia que le obedezca a él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia no es un invento, no son 4 paredes. La iglesia somos todos los que estamos conectados a Cristo dentro de su diseño y propósito anticipado. La iglesia fue planeada en la eternidad. Por eso la iglesia en este tiempo no se puede quedar dormida. Mira lo que dice Hechos 3:18. Pero Dios, este es el discurso de Pedro, dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. Es que nada ocurre por casualidad. Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer, que el ungido había de padecer. Había un padecimiento predestinado también. ¿Se acuerdan que cuando el Señor salva a Pablo, dice, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre? A él, Pablo, viajó por las naciones, pero como que encadenado. Se imagina que algunos que antes de esta pandemia, hermano, estaban soñando y te dieron profecía, viajarás para aquí. Pero Pablo de antemano le dijeron, vas a saber lo que significa padecer por causa de mi nombre, pero en medio de todo ese dolor vas a ser ¿qué? Un instrumento escogido. Hermano, no importa lo que hoy estamos pasando. Todo lo que Jesús vivió estaba predestinado. ¿Sabe que a mí me impacta mucho lo que continuamente Jesús decía? Para que se cumpla toda la escritura. Jesús siempre tenía esa frase. Y buscando las escrituras, dice que en Mateo 14:49 dice, cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Esto es cuando se lo van a llevar preso. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Marcos 14:49. Para que se cumplan las escrituras. Cuando se fue a bautizar con Juan, deja que así hagamos para que se cumplan las escrituras. Cuando se lo van a llevar, puede pedir. Y Pedro, que sale a defenderlo, Jesús le dice, mira, yo puedo pedirle al Padre, le puedo pedir 6 legiones de ángeles, y todos estos que vienen a llevarme en un soplido desaparecerían. Pero ¿cómo se va a cumplir la escritura?
Hermanos, lo que estamos viviendo, Jesús entendió que había un padecimiento predestinado, pero que Él iba a ser guiado por medio de la senda del dolor. Cuando vemos el pasaje, Pedro dice y entiende que ya estaba predestinado, que los profetas habían profetizado, que el Cristo había de padecer, o sea, ya habían procesos de dolor que estaban predestinados, había una agenda, había una senda trazada para que Él fuera convertido en el autor de nuestra eterna salvación. Y que fuera perfeccionado, como lo dice el libro de Hebreos, que fue perfeccionado mediante lo que Él sufrió. Y entonces, hermano, como Dios nunca necesitó perfección, pero como hombre sí, se convirtió en el autor, en el archegos, no en el canal. Él fue el autor mismo de la fe, el general. Él dice el archegos, el capitán, el que escribió la historia. Para convertirnos en algo así tenemos que pasar por procesos de formación dolorosa. Alguna gente no entiende esto. Y cuando se habla de situaciones como la que nos está tocando vivir, dicen, ¿y esto por qué? Porque en medio de todo esto, amado, Dios ya tiene un plan predeterminado y nos está perfeccionando. Está perfeccionando a la iglesia. ¿Para qué? Para su regreso. ¿Para qué? Para su arrebatamiento. ¿Para qué? Para sacarnos de este sistema. ¿Quién sabe? Yo por eso no me cargo pensando si el microchip. Las grandes, he escuchado a algunos pastores discutiendo sobre, para mí, cosas sin sentido para mí, pero para otros son un gran escándalo. Arman hasta discusiones en las redes sociales si fuese posible. Escuchaba el sábado que estaba escribiendo un mensaje, hablar a un ministro muy renombrado en el mundo, diciendo, si viene la vacuna no me la dejo poner porque Bill Gates está metido en esto. Y entonces allí viene escondido el que una tecnología 5G que mediante ondas electromagnéticas controlan el posicionamiento, y es una manera de control mundial. Y viene también un tipo de vacuna que va a permitir el control del cerebro y de la gente. Y si usted es cristiano, usted no se la debe poner, porque ahí está escondida la marca de la bestia. Pues todos los que creemos en el rapto, entonces ya nos quedamos. Pero aquellos que creen que la iglesia se queda en la mitad de la semana, sale, entonces estarán diciendo, ya ven que les decíamos. Pero ¿quién tiene la verdad entonces escatológica? ¿Saben qué? No se preocupen, mejor oren. Porque son planes planeados de antemano. Pastor, ¿y qué hacemos? Dios nos va a decir qué hacemos. Porque Dios sabe que estamos aquí todavía. Y la manifestación del hombre de pecado no llegará hasta que no sea quitada quien lo retiene hasta ahora. Que en la iglesia descansemos en la palabra. No nos pongamos locos. No nos pongamos, hermano, en cosas que a veces nos fatigan espiritualmente y emocionalmente. Es un asunto de fascinación. Es un asunto de revelación. ¿Entiende lo que le digo? Y muchos hablan cosas que no saben. Y me llamó mucho la atención escuchar a esos pastores en una tremenda discusión teológica. Entonces otros decían, pues entonces no nos vamos a dejar poner eso. Pero si usted entendiera un poquito y leyeran más, y lo más triste del caso es que son gente con una gran influencia en el mundo. Los microchips, las incrustaciones de lo que se llama la nanotecnología. Eso no es nuevo, mi amado. Los judíos son uno de los primeros que empezaron a implantar microchip en los hombres de negocio, en los primeros ministros. Si hay un secuestro, lo podían rastrear y saber dónde estaba. Se lo implantaban en la sien o en la mano. Nadie dijo nada. No sabe usted lo que es la nanotecnología, pero bueno, pero eso tiene cargados a un montón. No debería ser al contrario. ¿Cómo estoy yo con Dios? Yo no estoy preocupado por el anticristo.
Y yo estoy preocupado, ¿sabe por qué? Porque yo estoy siendo perfeccionado para estar en las bodas del Cordero. Porque a ese animal yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. Pero entonces, para que se cumplan las escrituras, todo esto es parte de ello. Estamos viviendo un tiempo de cumplimiento profético. Reconozcamos incluso nuestras propias limitaciones interpretativas. Jesús cuando Él estaba en la cruz del Calvario, alzó la voz y dijo, la versión Reina Valera lo traduce como el abandono de Dios en medio del dolor. ¿Cómo cree usted que Dios iba a abandonar a su hijo? Y gritó desesperado, ¿verdad? Y dijo, Padre mío, ¿por qué? Padre mío, Eli, Eli, lama sabatani, que es una palabra en hebreo y en arameo antiguo. ¿Por qué me han desamparado? Pero el Nuevo Testamento en griego, ese versículo no lo traduce así. Dice, para esto he nacido. Padre, para esto he nacido. ¿Qué diferencias? Allá hay un lamento, dolor. Acá hay una expresión de victoria en la cruz. Claro que le dolía, pero ya estaba predestinado. Por eso es que Jesús es nuestro Sansón, que agarró las puertas del infierno, así como Sansón un día lo encerraron y lo metieron en una ciudad, dice la Biblia, y a medianoche se levantó, arrancó las puertas y se las echó a las espaldas y se fue a la cumbre de la colina. Y de allá se burló. Por eso la Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad, porque Él es nuestro Sansón, que arrancó las puertas del infierno. Aleluya, le arrancó sus bases. El infierno no tiene puertas, es una cueva, es un lugar vacío hacia abajo, porque ya le quitó las llaves de la muerte. Y ¿sabe qué dice la Escritura? Que le quitó el poder. Por eso en Oseas dice, muerte, yo seré tu muerte. Aquello que nos tenía a nosotros amedrentado, aquellos que durante la vida estábamos viviendo con temor a la muerte, por favor no le tengas temor a la muerte, porque ya hubo quien venció con su muerte a la muerte. La muerte ha sido derrotada en la cruz del Calvario. Por eso es que los cristianos no mueren, sino que duermen. No tengamos temor a eso. Por eso es que tampoco le tengamos temor al dolor, porque son planes, son cosas anticipadas desde la eternidad. Quiero que descanses en Dios. Primera Pedro 5, 9 al 10 dice, pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, oiga, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después de que hayáis sufrido, dice el verso 10, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Le cuento algo. El cuerpo de Cristo fue flagelado. El cuerpo de Cristo, hablo del Cristo humano, fue latigado, lacerado, fue destrozado, fue puesto en execración, en maldición. Isaías dice que fue molido. Bueno, el cuerpo espiritual, que es el cuerpo místico de la iglesia, ¿cómo cree que no vamos a pasar por estas cosas? ¿Cómo cree que no vamos a pasar por procesos formativos? Aquí hay gracia formativa en medio de todo esto. Es verdad que estamos pasándola un poco mal, pero todavía no hemos llegado a derramar sangre en nuestra lucha contra el pecado. Amados, no nos asustemos. Estas mismas cosas están pasando en otro lugar. La iglesia en la China es uno de los países asiáticos donde más difícil es servir a Dios. En Corea del Norte, donde hay un gobierno totalitario, dictatorial, que aborrece a Dios, los cristianos son anónimos, porque si alguien es sorprendido, lo matan. Y sin embargo hay hombres valientes y mujeres valientes predicando a Cristo. En Corea del Norte
nosotros qué, amado, comiendo y bebiendo y murmurando. No te cargues con eso. Dice San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Oiga, no se turbe vuestro corazón. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar. Es que Dios todo lo prepara de antemano. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Aleluya. Y dice, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Se fue a preparar un lugar con un solo propósito, para que donde Él está y donde Él esté, también nosotros estemos con Él. Jesús, antes de salir de este mundo, le dijo a los suyos, voy a preparar un lugar para vosotros. No voy a llevarlos a un lugar improvisado, sin certeza a dónde vamos a ir. Después de esta vida, en la casa del Padre hay muchas moradas. Y hay un cuerpo celestial. Esa morada no es un cuarto físico, es un cuerpo, es una morada del Espíritu. Ya el Señor fue a preparar anticipadamente un cuerpo celestial para nosotros. ¿Qué temor? ¿Sabe? La Biblia dice en Mateo 25, verso 34, hablando del juicio de las naciones, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a los benjamines, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Dice Hebreos 11:16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, dice, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por eso es que salió Abraham buscando un país aquí en la tierra. Finalmente se dio cuenta que ese país no estaba aquí, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, sino que era una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Y por eso se fueron saludando esa ciudad, viéndola de lejos, confesando que eran peregrinos y extranjeros. Porque ellos entendieron que su morada no era permanente aquí en la tierra, que tenían a un Padre esperándolos y que había una ciudad cuyo arquitecto era Dios mismo, una ciudad que su sol no se apaga, una ciudad cuyo mar es como un mar de cristal, una ciudad que el Cordero es su sol, una ciudad donde no entrará el impío. Y así como un día resucitaron aquellos cuando Cristo, después de su resurrección, se levantó de los muertos, y que es tipo de todos aquellos muertos en Cristo que un día van a entrar y entraremos, si es que nos sorprendiera la muerte. Y al ser resucitados entraremos por las calles de Jerusalén y celebraremos con nuestro Señor. Y Él dirá, bienvenidos, bienvenidos, esta es la ciudad que les he preparado. Este es el reino del cual les hablé. Esta es la morada que vine a prepararles. Vale la pena confiar en el Señor. No temamos pues, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Sean en esta vida o sea en la futura, ya todo está ordenado por Él. No hay miedo. Prediqué exactamente 50 minutos.
Y quiero orar por ti en esta noche. Quiero pedir a Dios que te bendiga con fe y con confianza. Que no tengas miedo al futuro. Esperanza hay también para tu porvenir. El lamento de Raquel, que no aceptaba ser consolada, recibe la consolación de Dios. Recibe de Dios un fortísimo consuelo. Si estás pasando dolor, si no tienes trabajo, si te sientes envuelto por la incertidumbre, si en este momento le tienes miedo al futuro, descansa. Si se te ha ido el sueño por causa de este encierro, el encierro nos tiene locos, pero la salida también va a ser complicada. ¿Y qué nos queda? Descansar y confiar, hacer lo correcto, tomar las medidas. Pero tal vez estás esperando un hijo. Voy a hablarle a una mujer que tiene mucho temor. Y dice, ¿y dónde voy a dar a luz? Y el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Estoy hablando a una mujer y quiero que te pongas la mano en el vientre donde estás. No tengas temor, te dice, yo estoy contigo con tu hijo. Yo te he socorrido en otros tiempos, recuérdalo. Estoy hablándole a personas que tienen hartos compromisos financieros y que dice, ¿cómo le voy a hacer? Hay otros que están planificando, haciendo ya sus planes. Solo levanta tu mano. Estoy hablándole a un empresario que me está viendo por casualidad. No tengas miedo, dice el Señor, no cerrarás tu empresa, porque yo voy a hacer un milagro. Porque yo tengo un plan para ti y para los tuyos. Y dice el Señor que en medio de esta crisis lo vas a conocer a Él. Abre tu corazón, empresario que me estás viendo. Tú que me estás viendo, joven, no tengas temor. No tengas temor, hombre de Dios, mujer de Dios. Es el momento de buscarlo. Padre, gracias porque tus planes son fieles y no fallan. Gracias, Rey amado, porque tus planes son confiables y nunca defraudan. Esta esperanza, Señor, que no avergüenza. Señor amado, esta esperanza bienaventurada. Padre, da fuerza a tu pueblo para resistir. Da la palabra oportuna a tus hijos, Señor. Yo ministro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que guarde los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Que si hoy es tu venida, gloria a Dios, Señor. Te alabamos. Nos uniremos en cántico y celebraremos contigo. Si hoy nos sorprende, Señor, la muerte, también podemos decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Señor, si el futuro es incierto y no sabemos los planes maquiavélicos de los grupos oscuros que gobiernan el mundo, Padre, tú tienes planes anticipados. Y como guardaste a Daniel del foso, en el foso de los leones, y como guardaste a Daniel de caer en el horno de fuego, tipo de la iglesia, que es librada de en medio de la tribulación o sacada antes, de la misma manera nos librarás. Cualquiera que sea lo que venga, cualquiera que sea el plan de las tinieblas,
prevalecerá el tuyo. Tu consejo permanece para siempre, dice tu palabra. Tú te reirás en los cielos de los planes de los hombres locos. Tú, Señor, te burlas de los planes de los hombres que quieren acabar con la humanidad, pensando en establecer sus propios modelos. Tú, Señor, que estás en las alturas, como dice el Salmo 103, que tu reino domina sobre todos. Estos impíos que han querido, Señor, destruir a la humanidad, imponiéndonos, Señor, sus agendas oscuras, planificado en lo oculto, pensando, Señor, que ellos son los dioses de este planeta. Tú te ríes de ellos, Padre, porque tú has planeado estas cosas desde antes. Y antes de que ellos, Señor, logren victoria, tu consejo permanecerá para siempre. Si quieres aceptar al Señor, llama al 9680-8501. 9680, escucha bien este número. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Llama ahorita mismo, hay un hermano ahí. 9680-8501. Si te quieres reconciliar con Dios, si tienes temores y miedos, algo no está bien. 9680-8501 es el número de la salvación aquí, pero arriba de escuchar al Señor. Mis hermanos, un gusto saludarlos. Amados hijos ministeriales, les abrazo, les bendigo y los quiero mucho. A todos los extraño verlos. Y como decía Pablo, anhelo veros para impartiros algún don espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Y si todavía no se han sentado a la mesa a disfrutar o a degustar su cena, que tengan todos un buen provecho a esta noche maravillosa de confianza y de fe, que Dios y sus planes son eternos, anticipados y que no fallan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el viernes.